Y habíamos prometido una nota en piso acá y ya lo tenemos a Carly Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En un día, la verdad, Carly, te tocó, lo charlamos fuera del aire y vos decías varios días, que son días varios intensos, no solamente hoy, pero bueno, hoy en particular por todo lo que pasó ayer. Gracias por estar acá, gracias por venir a Crónica Anunciada. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Sí, todavía un poco choqueado por lo inesperado de lo que pasó ayer. Me parece que resultado de dos cosas. Por un lado, de impericia en la construcción política, en el manejo de la política, pero me parece lo menos importante. Me parece que lo que se planteaba en la ley Ómnibus, bueno, lo que se planteó en su momento en el DNU son medidas, son programas, son derogaciones de normativa vigente que no tiene mucho que ver con lo que votaron los argentinos, más allá de que en el balotaje hubo un 56% de la población, de los votantes, de los electores que lo votaron a Milei. Me parece que no lo votaron para estas cosas, porque son cosas que nunca se habían planteado en la campaña y más allá de las normativas que están en discusión, la ley Ómnibus, el DNU, tampoco lo votaron para que lleve adelante este plan económico. Entonces, me parece que en última instancia, digo, siempre el Congreso Nacional responde a los intereses del pueblo. En más en menos, digamos. Puede estar más o menos alineado, pero de alguna forma siempre responde y es la representación institucional del pueblo. Seguro. De la nación. Y me parece que lo que pasó ayer es que la caída, el retiro de la ley Ómnibus es porque la gente no está de acuerdo con esto. El pueblo no está de acuerdo con esto y me parece que hubo muchos legisladores que tomaron nota de esta situación. Aún así te sorprendió porque lo escuchábamos recién a Rodrigo de Loredo diciendo, bueno, los primeros artículos eran los más difíciles, pero después se iba a destrabar. Y él decía, yo no lo hubiera vuelto a foja cero. ¿Te sorprendió? Porque el viernes los votos estaban y ayer parece que fue raro el final. Mira, te soy sincero, yo creía que la ley iba a salir, se había votado en general, que muchos artículos en particular que se habían presentado inclusive entre quienes apoyaban la ley en general, habían presentado disidencias en muchos artículos en particular. Pensé que iba a salir una ley probablemente bastante lavada, ya había sido bastante lavada respecto de lo que había presentado el Ejecutivo Nacional. Pensé y me parece que hasta como desde el punto de vista político, era lo que le permitía que salga la ley en última instancia con algunos artículos de relevancia, era lo que le permitía salvar la ropa. Pero bueno, parece que ni eso. Contábamos hace un ratito que el gobierno pretende ya la semana que viene volver a conformar las comisiones y a revivir la discusión. Me imagino, y te pregunto, van a tener que cambiar muchas cosas si quieren volver a dar este debate y que no vuelva a salir mal, ¿no? Sí, la verdad pero a ver, la verdad, yo estoy bastante perdido. Primero porque yo no estoy directamente, obviamente, en el recinto, yo soy ministro de la provincia de Buenos Aires y obviamente tengo información, ¿no? Pero estoy bastante perdido porque no entiendo cuáles son ni la estrategia general que se está planteando desde el gobierno nacional respecto de estas medidas, de estas normativas, muchas de las cuales no eran en el DNU ni necesarias ni urgentes, ni siquiera sustantivas respecto de lo que podría ser un conjunto de medidas, un programa económico y político del gobierno. O sea que es muy difícil, y tampoco la táctica que va llevando cotidianamente en la negociación. O sea que es muy difícil saber lo que viene. No sé, se dice, lo dijo, quedó en evidencia ayer en un reportaje el ministro del Interior, que ni siquiera sabía que si se retiraba caía también en la aprobación en general de la ley. Y no sé si lo sabían los legisladores, los diputados. Por eso, es todo tan extraño, es un menjunje. Da toda la sensación de que no lo sabía. Un enchastre, sí, qué sé yo. Porque después dieron notas. Pero supuestamente lo mandó Milei a bajar desde Israel. Es confuso. Qué sé yo qué grado de diálogo tienen también los legisladores con Milei, o quién habla con Milei y cómo le explica y en qué términos a Milei. No, dicen que llamaron a Karina y que Karina dijo que estaba yendo a dormir. Bueno, y por eso tampoco entiendo cuánto entiende Karina Milei de todo esto. Supuestamente Franco es igual el ministro político, el que tenía más know-how. Ayer quedó demostrado que no tenía mucho know-how. No sabía que volvía a generar. No parecía, ¿no? Estaba bastante dubitativo con lo que decía. Sí. Pero bueno, no sé, se verá. Por lo pronto nosotros estamos muy preocupados y muy ocupados en la provincia de Buenos Aires para tratar de sostener todo lo que se construyó en estos 4 años, para que los impactos de las políticas sobre todo las políticas económicas que se están tomando a nivel nacional, sean
sean lo menos dañinos posible. Van a ser dañinos, Sí. porque las medidas que se tomaron ya son dañinas, la devaluación del 118%, la desregulación de muchos sectores, eso ya está impactando muy fuertemente en el sector productivo, sobre todo de la provincia de Buenos Aires. Ayer tuvimos una reunión muy, muy interesante con el gobernador, con el ministro de la Producción, con Augusto Costa, y creo que eran 60 o 70 representantes del sector metalúrgico, metalmecánico, de ADIMRA, y también del sindicato de la UOM. Estuvo a ver Furlan, en donde el panorama que presentaban era totalmente desastroso de lo que ya está pasando. En un sector que tiene además mucha perspectiva de crecimiento en Argentina, que había venido creciendo todo este tiempo, que se había desarrollado muchísimo durante los gobiernos de Néstor y Cristina, recuperando mucho empleo, desarrollo tecnológico. Bueno, son sectores que siempre están como en la frontera tecnológica en muchos casos, sectores metalmecánicos, metalúrgicos, que son los sectores que nos permitirían como país fortalecer, si los pudiésemos fortalecer aún más de lo que lo hemos hecho en estos tiempos, distinguirnos de muchos otros países periféricos, subdesarrollados, que no tienen una industria pesada, que no tienen una industria con contenido tecnológico. Y la verdad que todas las medidas que se están planteando, para ellos ninguna era positiva. Y te voy a una muy clara y que no tiene parangón. Creo que no debe haber pasado nunca en la historia de ningún país del mundo que se haya tomado una medida similar. Ponerle retenciones más altas a los productos finales que a los productos primarios, que a las materias primas. Eso es básicamente decidir detonar a toda la industria. Sí, primarización de la economía. Primarización absoluta que de la te economía, convenga producir. Generación de empleo muy, muy de baja calidad. Claro. Y los tipos no lo pueden ni explicar. Los propios industriales no lo pueden ni explicar. Aprovecho que introdujiste el tema de la provincia de Buenos Aires, vamos a profundizar en ese sentido, pero vinculado a la charla anterior, algo central fue la cuestión impositiva, lo del capítulo fiscal que se retiró. Ahí los representantes de los mandatarios provinciales de distintos colores políticos tuvieron una posición frente al gobierno nacional de decirle, che, coparticipemos el impuesto país, che, me estás complicando la vida, a ver si sacamos el impuesto a las ganancias. ¿Cuál es la mirada de ustedes de la provincia de Buenos Aires? Está claro que la provincia de Buenos Aires es muy particular por muchas cuestiones, empezando porque es la más populosa por lejos, pero ¿cuál es la postura de ustedes respecto de la cuestión impositiva? Y que además la van a tener que seguir conversando permanentemente con el gobierno nacional. Mira, totalmente. A ver, nuestra posición general es que el gobierno nacional tiene que establecer los medios por los cuales asegurarle a las provincias los recursos que le corresponden. Después puedes dar una discusión de si es el impuesto país, es el impuesto al cheque, es no sé qué. Pero es una prerrogativa y una competencia del gobierno nacional cobrar determinados impuestos y girar esos recursos, los que le corresponden a las provincias. Máxime en la provincia de Buenos Aires, que no nos cansamos de decirlo, nosotros generamos el 40% de todos los recursos coparticipables del país, recibimos solamente bajo la forma de coparticipación el 20%, y que en anteriores gobiernos esa falta de recursos de la provincia de Buenos Aires se compensaba con otros fondos, con otros convenios, que no son, viste que ahora dicen todo que no, son fondos discrecionales. No son fondos discrecionales, son convenios que se firman con el Estado Nacional para distintas afectaciones específicas de seguridad, en materia de educación, etcétera, y que con eso se compensaba, repito, se compensaba en parte la falta de recursos de la provincia de Buenos Aires a falta de una nueva ley de coparticipación como establece la Constitución del año 94. Ahora nos han recortado la grandísima mayoría de esos fondos. Lo único que se está pagando es el FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, pero con un ajuste de 13% respecto del año pasado. O sea que se licuó gran parte de la capacidad adquisitiva de ese fondo, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, los fondos que van para muchos hospitales nacionales que están en la provincia de Buenos Aires se cortaron a cero. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos varios hospitales modelo que son cofinanciados entre el Estado Nacional y el Estado Provincial, por ejemplo el Hospital El Cruce, y le bajaron los fondos a cero. A nosotros no nos dan más el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, y nosotros sí establecimos un Fondo de Fortalecimiento Fiscal para los municipios con el dinero provincial de 116 mil millones de pesos. Se está haciendo el pago del primer 10% ahora en febrero, y ni siquiera estamos recibiendo los fondos nacionales para hacer ese pago. O sea que es todo esfuerzo de la provincia de Buenos Aires, todo esfuerzo de la provincia de Buenos Aires. Y dos cositas para terminar, porque creo que hay que discutirlas, hay que instalarlas.
porque siempre se intenta acusar a la provincia de Buenos Aires que derrocha, que tiene muchos recursos, que se usan mal. La provincia de Buenos Aires es la que menor cantidad de recursos per cápita tiene, comparada con todas las otras provincias, y que junto con Córdoba son las dos provincias que menos trabajadores estatales tienen en relación con su población. O sea que la provincia de Buenos Aires es una provincia que ya venía ajustada, siempre vivió ajustada, la provincia de Buenos Aires. O sea, no le podés pedir un ajuste adicional, pero además, en la provincia de Buenos Aires tuvimos 3 elecciones el año pasado. Las 3 la ganó nuestra fuerza política y ninguna era con un discurso de vamos a ajustar, vamos a cortar la obra pública, vamos a bajar los salarios, etc. Nos votaron para otra cosa. O sea que nosotros tenemos un mandato popular que no es ajuste, que no es recesión, que no es parar la obra pública, que no es ir en contra de la educación pública, que no es ir en contra de la salud pública. Todo lo contrario. Lo que le decimos al gobierno nacional es que nos envíen los recursos que le corresponden a la provincia. Y en esa discusión, ¿con qué otros gobernadores se está articulando Axel, ustedes? Porque, por ejemplo, ayer vimos un comunicado, se habla de los gobernadores, como si fueran un todo. Ayer vimos un comunicado de los gobernadores Juntos por el Cambio, después está ayer Llora, aparece un poco ahí con Puyaro. Lo vimos a Axel con Quintel, haciendo ahí un tándem. ¿Cómo se está rearmando el mapa de alianzas de las gobernaciones y con quién está Axel contando, digamos, para hacer estos reclamos y estos llamados de atención? Mira, el gobernador tiene diálogo con todos los gobernadores de la Argentina. Obviamente tiene una cercanía ideológica con nuestros gobernadores del justicialismo, del peronismo, que es con quienes más articula todas estas cuestiones, pero está dialogando con todos, porque además, digo, más allá de lo ideológico de cada uno de los gobernadores, digo, tenemos algunos gobernadores radicales, otros del PRO, hay gobernadores de fuerzas provinciales, hay gobernadores peronistas, etcétera. El denominador común de todos es la gran preocupación que tienen sobre las prácticas que ya está llevando adelante este gobierno de ajuste muy duro sobre las provincias, pero también sobre el discurso. El discurso es muy violento del gobierno nacional hacia las provincias. Bueno, inclusive casi extorsivo. Sacaron un tuit, la tradición se paga caro, ¿no? Por Hace eso, un rato. casi extorsivo. Si no me votás la ley, vamos a hacer el verdadero ajuste, como si no lo estuviesen haciendo. No me quiero imaginar lo que es para ellos el verdadero ajuste. Ayer lo decía Axel, muchas de las caídas de la producción, en muchos casos del empleo, que en un mes ya fueron superiores a las que tuvimos durante el macrismo. Hay muchos indicadores que en un mes ya son peores que 4 años del macrismo. O sea que vinieron a hacer algo, como lo dijeron alguna vez, más rápido, más furioso, más acelerado, más violento. Más violento. En estos momentos, la provincia de Buenos Aires en estos últimos años desplegó un accionar del Estado muy, muy presente, con mucha política pública, digamos que eso claramente está reconocido por el electorado, por la población que revalidó la gestión de Axel Kicillof. ¿Están las condiciones dadas para continuar con esa gestión, con esas políticas públicas, con esa presencia del Estado, con la cuenta DNI, con las obras públicas, con el trabajo? Es decir, eso se lo pregunta a uno porque estamos en un contexto donde el presidente mismo dice no hay plata, los voy a dejar sin un peso. Entonces, digo, me imagino que también los bonaerenses están preocupados en ese sentido. Totalmente. Mira, el gobernador dio una definición muy clara ante todo su gabinete, que es que el objetivo es continuar con todo lo que se hizo y sostener todo lo que hicimos. Ahora, obviamente, todo eso depende de los recursos con los que cuente la provincia de Buenos Aires. Mira, te lo digo como ejemplo. Yo, como ministro de Gobierno, tengo a cargo 2 de los programas, si querés, más que tuvieron más impacto, más novedosos, más innovadores, que fueron la entrega de, el Conectar Igualdad Bonaerense, que se había cortado durante el macrismo, que era algo que había establecido Cristina cuando era presidenta, que le entregábamos una computadora. Nosotros pudimos entregarle el año pasado una computadora a todos los pibes que terminaban 6º año de la secundaria. Fueron, creo que 168.000 computadoras. Nosotros queremos continuar, obviamente, con ese programa y otra vez darle a todos los pibes que terminan la secundaria la computadora, que para nosotros es un derecho y les corresponde, y es un premio al esfuerzo que hicieron muchos pibes que, la verdad,
hoy parece natural, bueno, para nosotros, ¿no? Digo, bueno, terminar la secundaria es algo obvio y evidente para nosotros. Ahora, en un barrio popular no es tan obvio y evidente y no es tan fácil con el contexto en el que viven los pibes, las pibas, etcétera. Funcionaba como eso, como una suerte de premio a un esfuerzo muy grande que hacen muchos pibes y muchas pibas. Vos me decís, ¿se va a hacer este año? Y no sé si se va a hacer en la misma medida, porque no sé si vamos a tener los recursos. También centros universitarios en el interior de la provincia de Buenos Aires, que construimos el año pasado más de 20 y tenemos 20 y pico también en construcción. ¿Los vamos a poder terminar? Es lo que queremos hacer. Yo no sé si vamos a tener los recursos para poder terminarlos a todos, para lanzar nuevas carreras. Tenemos 45 carreras. En lugares en donde nunca se habían dictado carreras universitarias en conjunto con las universidades nacionales con asiento en la provincia de Buenos Aires. Bueno, así todo, la obra pública. Nosotros queremos terminar toda la obra pública que está en marcha, tanto la nacional como la provincial. ¿Te vamos a tener los recursos? Y veremos. Carly, hablando de recursos... La instrucción política, terminemos todo lo que se pueda terminar, avancemos con todo lo que se pueda avanzar. Después depende de los recursos. Quiero puntualizar en algo que vi este verano, que no sé si circuló demasiado, si se le ha dado... La cuenta DNI va a seguir eso. Bueno, bien, yo la estoy usando a full, ¿eh? Bueno, pero porque fíjate que no son recursos presupuestarios del Estado provincial. Claro. Son los recursos del Banco Provincia, que es un banco muy bien administrado por su presidente, por Juan Cuatromo, por todo el equipo, que tiene una ganancia, obviamente, como banco comercial, y parte de esa ganancia se destina a subsidiar el consumo de las clases populares. Y que además es una política pública que trascendió su jurisdicción, y eso no sucede mucho. Por lo menos cuando son políticas públicas locales. Sí. Y Hay eso... que decirle a Jorge Macri que acá también, la gente en la capital federal está usando mucho. usa mucho la cuenta DNI. Pero es llamativo. Y se la tenemos que cobrar a él. No, te quería preguntar, yo, bueno, como muchos argentinos y argentinas, veraneo en la costa atlántica, particularmente en el partido de Villa Gesell, y bueno, entonces, además como trabajo como periodista, sigo algunos medios locales de comunicación de la zona del partido de Gesell, del Pinamar, de Mar del Plata, y vi algunos operativos de ARBA en el verano, particularmente en barrios de alto poder adquisitivo, en countries, que hay muchos en Pinamar, puntualmente, en Gesell no hay barrios cerrados, pero sí en Pinamar sé que hay muchos, exacto, y han detectado mucha casa de lujo sin declarar, mucho auto de lujo sin declarar, mucho yate, entonces digo, cuando venía hablando de recursos recién, y bueno, digo, en momentos también complicados del gobierno nacional, no quiere girar la plata que tiene que girar. Te pregunto qué nivel de, digamos, de evasión hay en la provincia de Buenos Aires de la gente con plata, ¿no? Que suelen ser los que más alto, evaden. Siempre alto. Nosotros venimos trabajando desde el día 1 con que aquellos que tienen la mayor capacidad adquisitiva paguen sus impuestos como corresponde. Todos los tienen que pagar, pero mucho más tienen que pagarlo aquellos que tienen las condiciones, obviamente, para poder hacer frente a sus impuestos, que tienen una alta capacidad adquisitiva. Nada, es una política de Estado para nosotros controlar la evasión, sobre todo de una manera progresiva, es decir, controlar mucho más a aquellos que más tienen y que tienen una responsabilidad mucho mayor con el fisco bonaerense. Eso es una definición política que tomó el gobernador, que la está llevando adelante el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, permanentemente. Quizás se hace más evidente durante la temporada estival, en el verano, porque vamos, no sé, a lugares como La Frontera, etcétera, que hay mucha gente de alta capacidad adquisitiva que debe un montón al fisco provincial, pero está pasando unas vacaciones muy caras con mucho yate, con mucho... Pero, perdón, te puntualizo ahí y cierro, tampoco es para profundizar tanto, pero digo que ahí falla algún control municipal también en algunos distritos, ¿no? Porque si uno habilita una construcción de un barrio de lujo, por ejemplo en Pinamar concretamente habían encontrado mucho construcciones de barrio de lujo y uno tiene declarado un baldío, el tipo que tiene una mansión. A ver, son cosas que pasan hace mucho tiempo, que se están tratando de regularizar. Inclusive, cuando llegamos al gobierno, lanzamos un programa desde el Ministerio de Gobierno, no estaba yo, estaba en su momento Teresa García y después Cristina Álvarez Rodríguez, un programa para regularizar barrios privados que se habían construido sin el aval de la provincia de Buenos Aires, que lo necesitan para ser construidos y que en muchos casos ni siquiera es algo bueno para los que viven ahí, porque está declarado como macizo, no está subdividido y por lo tanto la gente compra un terreno pero nunca tiene la escritura del terreno porque nunca se hizo la subdivisión, porque no está aprobado por la provincia de Buenos Aires el ordenamiento territorial correspondiente a ese lugar. Bueno, lanzamos todo un programa, hemos avanzado con muchos barrios populares, estamos avanzando también con el ordenamiento territorial, muchos barrios cerrados de los barrios populares, porque a veces nadie le da mucha atención a los barrios populares, que
Hay gente que hace 30, 40, 50 años que está viviendo en un lote que compró en su momento, que también como macizo, que no estaba subdividido y que entonces nunca se hizo la escritura, nunca se subdividió, se subdividieron los terrenos, o sea que estamos trabajando en todo eso. Obviamente a los fines recaudatorios el foco está puesto en los barrios privados, en los countries, etcétera, más que en los barrios populares. Carly, estamos hablando con Carly Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ves a Unión por la Patria en general como oposición? Yo, la verdad, te soy honesta, pensé que se iba a desarmar bastante más. Coincido, lo estaba hablando recién. Viste, bueno, teniendo en cuenta la experiencia del macrismo, 2015-2019, donde obviamente perder una elección te hace perder un poco la cohesión, lo vemos bastante unido, más allá del episodio de los tucumanos. Y más que se deben estar arrepintiendo los tucumanos. Bueno, ayer votaron todo porque a favor. se rompieron encima. Más allá de los tucumanos, más allá de un par de ausencias que hubo, ¿cómo ves a la fuerza política de cara a todo lo que está pasando, que es un momento muy difícil y muy inédito? Mira, eso, coincido con vos. Yo también pensé que podíamos tener alguna situación de mayor atomización, algo similar a lo que pasó cuando ganó Macri. Me parece que nuestra fuerza política en general, digamos, salvo estas cuestiones puntuales que hablabas vos recién, estuvo a la altura de las circunstancias, está a la altura de las circunstancias, tanto en el debate como en las posiciones que está tomando contra la ley ómnibus, contra el DNU, contra el modelo económico. Tenemos una gran cantidad de referentes muy importantes, muy interesantes en nuestra fuerza política y que todo está, digamos, más o menos alineado. Obviamente que somos una fuerza política muy amplia, muy variopinta, si querés, en donde puede haber algunas tensiones, etcétera, cosas normales y naturales, matices, diferencias, pero hoy me parece que todos estamos muy conscientes de que pelearnos entre nosotros, debatir entre nosotros, discutir entre nosotros por asuntos menores es una cuestión secundaria cuando la patria, literalmente la patria está en peligro. Yo me acuerdo que varias veces dije en notas antes de que gane Milei que probablemente este proceso, si ganaba Milei, nos conducía hacia la desintegración nacional y la dislocación social. Y me decían, no, me parece demasiado, me parece muy fuerte. Bueno, estas peleas que se empiezan a tener entre distintas jurisdicciones, que no son casuales, no son normales, los problemas que está habiendo en los barrios populares, en las barriadas, etcétera, de dislocación social, directamente, porque ellos expresan, el gobierno expresa una gran preocupación supuestamente respecto de la seguridad como si fuera pura y exclusivamente un tema de represión o de policiamiento de las situaciones. Sociedades más injustas, sociedades más desiguales, generan mayor marginación, generan mayor exclusión y dislocación social con todo lo que eso implica, entre otras cosas en términos de inseguridad. O sea, si vos tenés una sociedad muy pauperizada, muy dualizada, obvio que vas a tener más problemas de seguridad, porque es lo que se ve en el mundo, los países que tienen mayor cantidad de homicidios cada 100.000 personas, que es un indicador que se utiliza a nivel mundial, son los países no necesariamente más pobres, más desiguales. Los países que independientemente del grado promedio de riqueza tienen un grado relativo de igualdad en la distribución del ingreso son los países más seguros, en donde hay menos homicidios, en donde hay menos robos, etcétera. Bueno, me parece que ir hacia una sociedad, que es lo que están intentando hacer. Creo que este experimento es tratar de llevarnos a una sociedad como pasa lamentablemente en muchos países de América Latina y de otros lugares del mundo, pero prefiero comparar con el continente del cual nosotros formamos parte. Son sociedades totalmente dualizadas con una pequeña minoría muy intensa de multimillonarios y una gran mayoría del pueblo totalmente pauperizada. Esas son las sociedades, esas terminan siendo las sociedades más violentas. Esas terminan siendo las sociedades más violentas. La última, Carly, el eslogan de Axel en la campaña fue Derecho al Futuro, una genialidad del marketing político. Para mí, por la polisemia que conlleva eso, es momento de ya plantear los liderazgos. Todo de Nacho Ramírez, todo de Nacho Ramírez. Maravilloso. Es momento de ya plantear los liderazgos del presente, pero también del futuro, o eso se va dando naturalmente y va a suceder lo que tenga que suceder en el espacio político. Es un momento de consolidar nuestra fuerza política, de preguntarnos para qué queremos tener una fuerza política para disputar la conducción nacional en los próximos 4 años. Me parece que es momento de plantearse objetivos y plantar banderas sobre los distintos asuntos. Me parece que es un momento de mucha discusión de fondo, política de fondo y de contenidos. Y después ese proceso
definirá liderazgos, referencias, candidaturas. Me parece que cualquiera de nuestros referentes que hoy ya se esté planteando como una candidatura para el 2025 o 2027, le está pifiando al vizcachazo. Me parece que hoy nos tenemos que plantear como fuerza política, sostener la unidad de nuestra fuerza política, primer punto, y discutir para qué nosotros queremos disputar políticamente en los próximos años. De todas maneras, todas las luces... ¿Para qué tipo de país? Todas las luces apuntan a Axel, igual por la referencia, por el rol que tiene como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y uno ya lo ve... Es el gobernador de la provincia más grande de la Argentina. Tiene el cargo, digamos, más importante, si querés, por la edad del peronismo. La edad que tiene también es importante. Fue ministro de Economía. Digo, es una rareza que alguien que haya pasado por la silla del Ministerio de Economía esté en carrera, esté activo. Y ahora, si además lo logra, después de pasar por la silla de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que también sabemos que es brava, me parece que es una referencia ineludible y las luces están ahí, están apuntando. Estuvo en la calle y está en la calle con la gente, que para mí en este contexto no es menor. Y que es una decisión política. No, es lo que hay que hacer, creo que es lo que hay que hacer, hay que acompañar. Nosotros acompañamos a los bonaerenses. El otro día en la movilización, en el paro y movilización de la CGT, decidimos acompañar a nuestro pueblo bonaerense, que vino masivamente, a pesar de los distintos piquetes que armó la gendarmería, que armó Patricia Bullrich, para que no lleguen los trabajadores, para que no lleguen el pueblo bonaerense. Nosotros decidimos acompañar al pueblo bonaerense a esa protesta, porque todo lo que se estaba discutiendo, ni un solo artículo era bueno para el pueblo bonaerense, y nosotros teníamos que estar ahí, obviamente no encabezando, porque vos fijate que el gobernador ni siquiera fue al escenario. El gobernador estuvo muy lateralmente participando en la marcha como un ciudadano más, junto con muchos intendentes del conurbano, con muchos referentes políticos, pero como un ciudadano más. Carly, muchas gracias por venir a Crónica Anunciada, te esperamos cuando quieras, ya sabes. Dale, gracias. Gracias.